Abuela, cuéntanos un cuento. Les voy a contar algo mejor, así que préstenme mucha atención. En Colombia, antes de la promulgación de la Ley 28 de 1932, las mujeres no tenían derecho de administrar sus bienes, además de que no podían realizar ningún acto jurídico en lo referente a estos. Sin embargo, después de la promulgación de esta ley, a las mujeres se les otorgó la capacidad civil de disponer y administrar de su patrimonio y los bienes adquiridos durante el matrimonio. Abuela, cuéntanos cómo sucedió todo esto. Hace mucho tiempo, en Colombia, cuando se adoptó el Código Civil para finales del siglo XIX, mediante la Ley 57 de 1887, se instituyó en Colombia un régimen patrimonial del matrimonio único que permitía al hombre administrar libremente todos los bienes del matrimonio y tratar a las mujeres casadas como si fueran niñas o interdictas, ya que no tenían ninguna autoridad para realizar ningún acto jurídico como realizar un contrato, lo que implantó una distribución de poderes desproporcionada dentro del matrimonio, que, además, condenaba a la esposa a una situación de desigualdad y oposición frente al marido. Por lo tanto, la situación de la mujer casada se encontraba regulada por los artículos del 177 hasta el 211 del Código Civil, que en su conjunto establecían varios límites a la capacidad civil de la mujer por efecto del acto del matrimonio. Estos límites eran: primero, la potestad marital, que consistía en el conjunto de derechos que las leyes le concedían al marido sobre la persona y los bienes de su esposa. Segundo, la toma por parte del marido de la administración de los bienes de su esposa como un derecho adquirido por el acto del matrimonio. Tercero, la imposibilidad legal de ella para celebrar contrato alguno o desistir de uno anterior, o de aceptar o repudiar una donación, herencia o legado sin la autorización del marido. Cuarto, la posibilidad de que el marido pidiera judicialmente la terminación de la separación de los bienes decretada por un juez por solicitud de la mujer. Quinto, además, el artículo 1791 establecía la obligación de obtener por parte de la mujer previa licencia del juez para subrogar sus bienes. Sexto, finalmente, el artículo 1504 establecía taxativamente que eran incapaces las mujeres casadas, aunque su incapacidad no era absoluta, ya que por sus actos podían obtener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos aspectos determinados por la ley. A partir del contexto jurídico presentado, la situación de la mujer casada en la década de los 30 era considerada por el gobierno del presidente Olaya Herrera un estado injusto y degradante, que además de marginar a la mujer colombiana, no correspondía a una sociedad que su gobierno denominaba moderna, pues no coincidía con la tendencia universal de aquel entonces de emancipación económica de la mujer y el reconocimiento de su capacidad civil. El mismo presidente Olaya, quien fue el primer presidente de la llamada República Liberal después de la denominada hegemonía conservadora, mediante un mensaje dirigido a las cámaras legislativas en 1931, anunció esta como su posición política frente al reconocimiento de los derechos de la mujer. Nuestro estatuto civil merece ser revisado en todo lo referente a la situación jurídica de la mujer casada, especialmente en cuanto toca con su estado patrimonial. Es aberrante la inferioridad artificial en que nuestras instituciones colocan a la mujer, que siendo plenamente capaz antes de su matrimonio, deja de serlo apenas se casa. Al último Congreso presentó el ministro de Gobierno un proyecto de ley encaminado a facilitar la separación voluntaria de bienes y el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales después del matrimonio. Medidas que están respaldadas por la justicia, la equidad, las conveniencias sociales y las normas de los códigos más modernos y sabidos, como el alemán suizo. Por eso mismo, el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera presentó ante el Congreso el proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley 28 de 1932. Esta fue el quinto de 4 proyectos de ley presentados con el fin de mejorar la situación de desigualdad de la mujer casada llamado Proyecto de Ley sobre Reformas Civiles, Régimen Patrimonial en el Matrimonio.
presentado el 7 de julio de 1932. Varios representantes y senadores de la legislatura que permanecieron desde 1931 hasta 1935 en el Congreso, así como algunas mujeres activistas que luchaban por obtener el reconocimiento de su capacidad civil proveniente de diferentes regiones del país, fueron afines al proyecto presentado por el gobierno. De esta forma, se creó un ambiente de cambio hacia una sociedad en la que el gobierno de Olaya Herrera denominaba moderna, como propuesta política de la República Liberal, que buscaba reorientar las políticas públicas hacia la construcción de una sociedad civilizada y progresista, a la altura de los países más adelantados socialmente. Queda claro que la propuesta del presidente Olaya Herrera fue respaldada en su mayoría por mujeres, puesto que éstas lucharon por fuera del Congreso para ejercer presión y así lograr la aprobación de este proyecto de ley. Estas mujeres, a través del activismo político, despertaron en la sociedad un interés por la reivindicación de los derechos civiles y económicos de la mujer casada, y en algunos congresistas afinidad por sus ideas. Asimismo, de la mano del presidente Olaya, Ofelia Uribe de Acosta, en asocio con otras mujeres comprometidas con sus derechos, organizaron y lideraron el cuarto Congreso Internacional Femenino que tuvo lugar en Colombia en diciembre de 1930. Abuela, entonces, ¿qué pasó después? Con la promulgación de la Ley 28 de 1932, la situación jurídica de la mujer casada y mayor de edad cambió. La ley le confirió a esta la plena capacidad civil, judicial y extrajudicial que le permitió disponer y administrar libremente de todos los bienes matrimoniales o, por lo menos, de los de su propiedad. Se le quitó así al esposo la autoridad absoluta sobre el patrimonio que ambos esposos aportaban al matrimonio y que adquirían como fruto de su trabajo durante este, e intentó equilibrar de esta forma la distribución de poderes tan desproporcionada que existía dentro del matrimonio. Textualmente, la Ley 28 de 1932 manifestaba en su artículo primero que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiriera. Pero a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en el que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio y en consecuencia se procederá a su liquidación. Y en el artículo 5 de esta misma ley se declaraba a la mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente en juicio y para la administración y disposición de sus bienes no necesita autorización marital ni licencia del juez, ni tampoco el marido será su representante legal. En conclusión, la situación jurídica en la que se encontraba la mujer casada colombiana antes de 1932 era de completa incapacidad civil, lo que la ponía en idéntico nivel jurídico que un retrasado mental o un menor de edad, y ello le generaba un estado de desigualdad y opresión frente a su esposo. Fue en el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera en el que el asunto cobró importancia a tal punto que, tomando la iniciativa, presentó ante el Congreso varios proyectos de ley tendientes a reformar tan injusta situación jurídica. Luego de varios debates en la Cámara de Representantes y el Senado, se promulgó la Ley 28 de 1932 que reformó el régimen patrimonial del matrimonio y le dio a la mujer casada la completa capacidad civil.